en el momento de este encuentro, que hoy se viene con la segunda parte de la introducción al Pentateuco, nuestro compañero Albeiro Arroyave. Bienvenido él y todos los que estamos acá ya llegando. Nancy y Araceli también se están conectando. Bienvenidas y bienvenidos. Espero que todos estemos pues bien de salud y sobre todo con muchas ganas de empezar a recibir este nuevo encuentro. Y como siempre, no podemos comenzar sin que no se nos dé la oportunidad al Espíritu Santo, que sea Él el que nos habite este encuentro y que nos envíe Dios su Santo Espíritu para que tengamos oídos, mente y corazón abiertos y dispuestos a seguir y poner en práctica su palabra. Entonces voy a compartirles la oración. Me colaboran, por favor, con los que puedan ir ahí admitiendo a los compañeros, porque aquí no me los deja ver. Quiero saber si están viendo la oración. Correcto. Rodrigo, ¿quién me dice si la están viendo? Sí, la Sí, estamos viendo. la estamos viendo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta oración que vamos a dirigirle a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, es una oración que tenemos precisita para hoy y todos los encuentros, donde es una oración para antes de un tema bíblico, que no nos sea el orgullo el que nos lleve, sino que sea su Santo Espíritu el que nos vaya guiando. Señor, hazme tropezar en tu palabra. Señor, haz que yo tropiece en tu palabra y nunca resbale sobre ella, que pueda recibirla siempre con alegría, escucharla con amor, meditarla y dejarla crecer en mí, que ni mis intereses y pasiones la encadenen jamás, que ella sea para mí una fuerza de liberación contra toda alienación, esclavitud y temor. Haz de mí un instrumento activo de tu palabra, así podré anunciarla y testimoniarla a todos. Y se realice plenamente en mí la promesa del Evangelio a María. Dichosa porque has creído, en ti se cumplirá la palabra de salvación. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ya dándole las gracias a Dios nuestro Señor y a María Santísima, vamos a escuchar un video que nuestro compañero Albeiro quiso que lo comenzáramos hoy. Un video donde él va a hacer un recuento de lo de la semana anterior, la clase, que nos va a servir de enlace o de puente para continuar hoy con la segunda parte. Me dicen, por favor, que creo que no le activé lo del sonido, entonces voy entonces ya a hacerlo nuevamente y luego me dicen por favor, ¿lo escuchan? Continuamos con la segunda clase de Introducción al Pentateuco. Antes de entrar en el tema, haré un pequeño resumen de la clase anterior. Pentateuco es una palabra griega. Penta significa 5 y teucos, rollos o libros. Cada rollo tenía su propio estuche, vasija o aljaba. Pero los 5 rollos daban cuenta de una misma historia bajo una misma interpretación. Los judíos de lengua hebrea no lo llamaban Pentateuco. Los judíos de lengua hebrea lo llaman la Torá. Pero también se conoce como la ley de Moisés
o los escritos de Moisés. En la Edad Media, algunos judíos de espíritu crítico ya decían que si el Pentateuco fue escrito por Moisés, Moisés debería haber escrito su propia muerte. Pero los defensores de la tradición antigua argumentaron que las últimas líneas de la muerte de Moisés las escribió su amigo inseparable de tantas luchas, Josué. ¿Cómo llegaron los antiguos a la conclusión de que Moisés había escrito el Pentateuco? Por la misma Sagrada Escritura. En la Biblia, en el Éxodo, dice que Dios le dio la orden a Moisés de escribir todos los acontecimientos desde que salieron de Egipto, todo lo que pasó en el desierto, hasta llegar a las llanuras de Moab. En el siglo XVII, XVIII, cuando aparece la Ilustración, Astrid, un estudioso de la medicina, pero también teólogo, al estudiar el libro del Génesis, encontró que se daban dos nombres para referirse a Dios. El primero, Yahvé, y el segundo, Elohim. Astrid dijo que Moisés se valió de las memorias para escribir el libro del Pentateuco. Astrid publicó un libro sobre las memorias de las que se valió Moisés para escribir el Pentateuco y lo publicó en Bruselas, en el anonimato, para evitarse dificultades con la iglesia. Julius Wesselhausen extendió el estudio hacia todo el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y encontró que en la narración hay los siguientes cortes y tropiezos en la narración: tradiciones duplicadas, tradiciones triplicadas, tradiciones distintas o incluso opuestas, diferencia de vocabulario, diferencia de estilo, anacronismos y también diferentes géneros literarios. Hoy podemos decir que Moisés no escribió el Pentateuco. Wesselhausen al estudiar el Pentateuco, encuentra 4 tradiciones a las cuales él llama documentos. La tradición yavista, que fue escrita en el Reino del Sur bajo el reinado de Salomón. La tradición eloísta, que fue escrita en el Reino del Norte. La tradición deuteronomista, que empezó a escribirse en el Reino del Norte, y después de la invasión del Imperio Asirio, fue llevada hacia el Reino del Sur, y cuando el Imperio Babilónico destruye al Reino del Sur, esta tradición fue completada en el destierro, en Babilonia, hacia el siglo VI. La teoría documentaria es la que más ventajas tiene sobre las otras teorías. Es la que más dificultades resuelve al texto bíblico. Pero la mayor crítica que se le hace a la teoría documentaria es que no existen documentos en físicos para probar dicha teoría. Lo mejor que podemos hablar es de tradiciones teológicas del pueblo de Israel o líneas teológicas del pensamiento del pueblo de Israel, las cuales las encontramos cuando entramos a estudiar el texto bíblico. No necesitamos hablar de documentos porque no existen, pero si vamos al texto bíblico vamos a encontrar esas líneas de pensamiento teológico, vamos a encontrar esas tradiciones teológicas del pueblo de Israel. En la clase anterior hicimos un esbozo de la tradición yavista y la tradición eloísta. Hablemos un poco hoy de la tradición deuteronomista. Deus segundo nomos ley, la segunda ley. Causa de su nacimiento: la decadencia de la monarquía, la destrucción de Jerusalén por parte del imperio babilónico. Habla de la tradición
deuteronomista habla de una conversión interior, la cual debe reflejar el cambio en las estructuras. Como Dios da su amor a Israel, Israel debe dar su amor al prójimo. El rey debe de ser un hermano. El Deuteronomio está escrito en forma de 3 discursos. Tiene una línea de la justicia más clara, perdón de las deudas, libertad de los esclavos, trato compasivo con las viudas, los huérfanos y el extranjero. Pero también la tradición deuteronomista tiene sus limitantes. Continúa la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente. El prójimo no es el que está fuera de su territorio. Prójimo es el extranjero que está dentro de los límites de Israel. Si está fuera de los límites de Israel, sigue siendo el pagano y el hereje. Continuemos con la tradición sacerdotal o presbiterial. Nace en el año 550 en el destierro en Babilonia. El pueblo que quedó en el territorio de Israel se encuentra desorientado, un pueblo derrotado, despojado, destruido, golpeado en sus instituciones, necesita mantener viva la esperanza. El reino del sur y su monarquía ya no existen. La teología de la corona, donde el rey era el mediador entre el Dios y el pueblo, ha desaparecido. La tradición eloísta del norte, cimentada en el Sinaí, donde el profeta es el mediador entre el Dios y el pueblo, queda cuestionada porque fue destruida por el imperio asirio. Nada mejor que reconciliarse con Dios, donde dándole mayor importancia al culto, a la ley y a la circuncisión, y esperar la restauración de la monarquía y las instituciones. Vamos a colocar sobre este mapa el lugar donde nacieron las tradiciones, para que ustedes conozcan la ubicación, la geografía. Acá nos encontramos con la monarquía unida. El rey Samaria y Jerusalén es la monarquía unida, la monarquía de Saúl, David y Salomón. En el 931 antes de Cristo se separa la monarquía unida. El reino del norte, Samaria, queda con 10 tribus. El reino del sur, Jerusalén, 2 tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La tradición yavista, que se identifica con la letra J, nace en el reino del sur, siglo X antes de Cristo, en el reinado de Salomón. En el reino del norte nace la tradición eloísta, que se identifica con la letra E. En el 721 o 722, el imperio de Asiria invade todo el norte y se lleva los pobladores del norte, los lleva hacia el imperio asirio, y del imperio asirio, con personas del imperio asirio, pobla el reino del norte. ¿Para qué hacer esto? Para evitar la unidad nacional y evitar la sublevación de los judíos. Por obvios motivos, los hombres, los judíos, se casan con mujeres del imperio asirio, y las mujeres
del reino del norte se casan con hombres de Siria. Mezclan la sangre. Luego aparece la tradición deuteronomista. Se cree que la tradición deuteronomista comienza a ser escrita en el reino del norte, pero con la invasión del imperio asirio, los que huyen la traen hacia el sur. En el 586, cuando Babilonia destruye a Jerusalén, todos los que son llevados y deportados hacia Babilonia, se cree que llevan esta tradición a Babilonia y termina de ser escrita en Babilonia. Se puede decir que la tradición deuteronomista empieza a ser escrita más o menos en el siglo VIII en el norte, otra parte en el siglo VII en el sur y culmina en el siglo VI en el destierro. La gran crisis del pueblo de Israel comienza a vivirse aquí, en Babilonia. No existe monarquía, no existe templo, no existe religión, no tienen tierra, están en los cordones de miseria viviendo, no pueden practicar su religión porque están expuestos a morir. Entonces comienzan las grandes preguntas y el primer cuestionado es Dios. El Dios Yahvé, el Dios de la salida de Egipto, que venció al faraón. El Dios Yahvé, el de la conquista de Canaán. El de la alianza de los patriarcas. El de la alianza del Éxodo. El Señor de la historia. El vencedor de Asiria. Ha sido derrotado. ¿Vale la pena seguir al Dios Yahvé? ¿Será que el Dios Yahvé ya está viejo, longévelo, sin fuerzas? Luego cuestionan la religión. ¿Valdrá la pena seguir las duras exigencias sabiendo que no logran las mediaciones esperadas? Y luego el pueblo y las víctimas de todo esto seguían siendo los mismos. ¿De qué servía el esfuerzo personal, el aguante y tanta sangre derramada? ¿Servía algo de esto? Son los grandes cuestionamientos que se hacen en Babilonia. Pero los sacerdotes comienzan a buscar darle esperanza al pueblo. En Babilonia comienzan a unirse todos los textos, los fragmentos que tienen, y comienza a organizarse el primer libro de la Biblia, el Éxodo. Pero también los sacerdotes escriben el Génesis, los primeros capítulos del Génesis, Génesis 1 a Génesis 2, 4, donde habla que Dios todo lo hizo bueno, inclusive al hombre, Dios lo hizo bueno. Hizo bueno el cielo, hizo buena la tierra, hizo bueno los animales y al hombre lo hizo bueno. Entonces le está diciendo al pueblo de Israel que Dios no tiene la culpa de su fracaso, que Dios no tiene la culpa de que ellos estén viviendo en el destierro. También en el Génesis se encuentra el segundo relato. Y ese segundo relato es donde Dios hace al hombre de barro
de Adamaj, de tierra, queriendo decir que el hombre es hecho de barro, duro y duradero, pero también frágil. El mal y la fragilidad está en el barro, en el egoísmo del hombre que está en el barro. En el día de hoy, continuamos. Muy bien. ¿Me están escuchando? Sí, Albeiro, Cuénteme. espéreme, yo voy a dejar de compartir. Espéreme que no sé dónde quedé. Tranquilo. Oye, ¿qué pasó ahí? Sí, Adri, pero es que ya no estás compartiendo. Por eso, porque lo estaba sonando del mío de donde lo tenía. Perfecto, Albeiro, bien pueda, comience. Muy bien. Escuchamos más o menos la gran crisis del pueblo de Israel en Babilonia. Los sacerdotes hicieron un gran esfuerzo por darle ánimo a este pueblo que está en la esclavitud, a este pueblo que está desterrado. Y aparecieron cosas para darle mucha fuerza y mucho ánimo al pueblo en Babilonia. En Babilonia nació la sinagoga. La sinagoga nació como un centro, una caseta, un espacio donde se encontraban los que estaban desterrados en Babilonia y la gente que iba desde Israel, de Judá, del norte, iban allá y se encontraban y llevaban razones, preguntaban por sus familias. En ese mismo espacio también servía para enseñarle a los niños. Pero con el paso del tiempo, esa caseta se convirtió en un lugar de oración y es lo que hoy en el mundo moderno conocemos como la sinagoga. En Israel también, en Babilonia también nació el Shabbat, el sábado. Los sacerdotes, al ver que el pueblo no tenía descanso, que estaba esclavizado y trabajaba sin descanso, fueron ante los líderes de Babilonia y hablaron sobre que el Dios de los israelitas les había autorizado, les había dicho que debían descansar un día. Y apareció el día de descanso que después se convirtió en el Shabbat. La gran pregunta es que si valía seguir al Dios Yahvé. Es por lo siguiente. En esa época, cuando dos naciones se trenzaban en guerra, no solamente eran las dos naciones, no solamente eran los combatientes. Cuando se trenzaba la guerra, también se entrenzaba en la guerra los dioses. En este caso, el dios Yahvé contra el dios Marduk. ¿Y qué pasó? El dios Marduk, según ellos, venció al dios Yahvé. Y muchos de los que estaban en Babilonia comenzaron a practicar la religión del dios Marduk. Y muchos comenzaron a acomodarse en Babilonia y a hacer su vida común y corriente lejos de su tierra. Entonces, allá nace el sábado, que después como un momento social, de descanso social del pueblo, y después se convierte en un día religioso. Igualmente pasó con la sinagoga, que nace como un lugar de encuentro, de estudio, y después se vuelve como un lugar cultural, de culto sagrado. Decía, muchos teólogos dicen que a veces nosotros hacemos teología sin la Biblia, hacemos Biblia sin la Biblia. Entonces, para fortalecer, para darles bases de
de lo que hemos hablado del destierro, ¿dónde está ese momento? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde está escrito? Vamos a leeré Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 25, capítulo 25 y siguientes. Segundito, se me perdió. Segunda de Reyes 25. Segunda de Reyes 25, del verso 1 en adelante, dice lo siguiente: después Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia el día 10 del mes 10º del año 9 del reinado de Sedequías. El rey Nabucodonosor marchó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Acampó frente a ella y a su alrededor construyó rampas para atacarla. La ciudad estuvo situada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. El día 9 del mes cuarto de ese año aumentó el hambre en la ciudad y la gente no tenía ya nada que comer. Entonces hicieron un boquete en las murallas de la ciudad, y aunque los caldeos la tenían sitiada, el rey y todos los soldados huyeron de la ciudad durante la noche. Salieron por la puerta situada entre las dos murallas, por el camino de los jardines reales, y tomaron el camino del valle del Jordán. Pero los soldados caldeos persiguieron al rey Sedequías y lo alcanzaron en la llanura de Jericó. Todo su ejército lo abandonó y se dispersó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en el territorio de Hamat. Allí Nabucodonosor dictó sentencia contra Sedequías y en presencia de este mandó degollar a sus hijos. En cuanto a Sedequías, mandó que le sacaran los ojos y que lo encadenaran para llevarlo a Babilonia. Aquí vemos la destrucción en Segunda de Reyes, capítulo 25, del 1 en adelante. Vemos la destrucción de Jerusalén. Vemos la muerte de Sedequías y con nombre propio, Nabucodonosor destruyó a Jerusalén. También se lleva a todos, a los príncipes, se lleva a las personas prestantes, todas estas personas que tenían un estatus en la ciudad de Jerusalén, se los lleva cautivos hacia Babilonia. Tenemos otro texto de los pobres que quedan en Israel, los campesinos y los pobres. ¿Qué le pasa a los campesinos y a los pobres? Lo tenemos en Ageo, capítulo 1, verso 6-11. Denme un segundito para que hagamos Biblia con la Biblia. Me perdió Ageo, Jonás, Josué, Lamentaciones, Mateo.
Ageo. Bueno, lo que dice Ageo, no lo pude encontrar en este momento y para continuar, es que los que están en la tierra siembran mucho y se quedan con hambre. Trabajan y se quedan sin vestido. Es el gran problema que tiene el pueblo de Israel, los campesinos, los pobres que quedaron, comenzaron a trabajar y se quedaban con hambre. ¿Por qué se quedaban con hambre? Porque todas sus cosechas eran para pagarles impuesto. ¿A quién? A el imperio de turno, a Babilonia. Cosechaban mucho, pero se quedaban con hambre. Todo lo que cosechaban era para pagarle impuestos al imperio de Babilonia. Venía la gente el ejército de Babilonia recogiendo todo el grano, todo lo que ellos trabajaban y se lo llevaban a Babilonia. El libro de Lamentaciones nos muestra la gran crisis que también vive el pueblo. En Lamentaciones estos cantos expresan el dolor, la angustia de la opresión babilónica, todo el dolor que causaron a las personas cuando fueron invadidos. Y dice el cántico 1, cuán solitaria ha quedado la ciudad antes llena de gente. Tiene apariencia de viuda. La ciudad capital de los pueblos sometida está a trabajos forzados, la princesa de los reinos, o sea, Jerusalén. Se ahoga en llanto por las noches, lágrimas corren por sus mejillas. De entre todos sus amantes no hay uno que la consuele. Todos sus amigos la han traicionado y se han vuelto sus enemigos. Todos los cánticos de Lamentaciones es el dolor que sienten al ver el sufrimiento de Jerusalén. El cántico 5, en Lamentaciones 5, en el verso 3 dice lo siguiente: estamos huérfanos, sin padre. Nuestras madres han quedado como viudas. Nuestra propia agua tenemos que comprarla. Nuestra propia leña tenemos que pagarla. Nos han puesto un yugo en el cuello. Nos cansamos y no nos dejan descansar. Para llenarnos de pan, tendemos la mano a los egipcios y a los asirios. Nuestros padres pecaron y ya no existen, y nosotros cargamos con las culpas. Ahora somos dominados por esclavos y no hay quien nos libre de sus manos. El pan lo conseguimos a riesgo de la vida y a pesar de los guerreros del desierto. Y habla de la violación de las hijas de Jerusalén, de las niñas, como estos soldados crueles. Uno dice que eso fue en el pasado, pero hoy parece que eso no hubiera cambiado en nada a pesar de los derechos humanos. Abrían los vientres de las mujeres en embarazo, en gestación, y les sacaban las criaturas y violaban las niñas. Eso es lo que nos cuenta Lamentaciones. Los sacerdotes, para darle ánimo al pueblo, vamos a entrar un poquito en Génesis. Génesis 1, donde está el primer relato de creación, que es del sacerdotal. Pertenece a la tradición sacerdotal. En este relato encontramos 7 veces la palabra bien o bueno. En el verso 4 aparece la palabra, en algunas Biblias aparece bien, en otras aparece bueno. 7 veces la palabra bien o bueno.
La palabra 7 veces es la totalidad, es la perfección. Esto significa que todo lo que existe en el mundo es bueno porque procede de Dios y corresponde a su propósito. El número, ya les dije, el número 7 es la totalidad y es la perfección de Dios. Dios todo lo hizo bueno. Y eso le está diciendo al pueblo que se encuentra destrozado en Babilonia. No hay que cuestionar a Dios porque Dios todo lo hizo bueno. Entonces, en el verso 26 dice, y ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa palabra plural, hagamos, ha sido interpretada de muchas formas, como que si Dios, nuestro único Dios, estuviera consultando con otros dioses para hacer el hombre. No, es Dios en su interior reflexionando, diciendo para hacer al hombre. En realidad parece sugerir la idea de una especial deliberación del creador. El creador está deliberando antes de hacer al hombre. De entre todas las obras de Dios, solo la creación del hombre es precedida por esta referencia a una solemne decisión de Dios, a una deliberación de Dios en su interior. Y ahora hagamos al hombre como el culmen de toda la creación, como lo más preciado, como lo mejor que él ha hecho en el universo. Delibera en su interior y ahora hagamos al hombre. Como decimos jocosamente, ahora la fresa del pastel. Luego encontramos el segundo relato de la creación, Génesis 2:4 2:4d al verso 25. Dios formó al hombre de tierra. En hebreo, Adamah significa tierra. De Adamah formó Adán. Es una línea, es como queriéndole decir que no nos olvidemos, hay una relación muy cercana entre Adán y la tierra. De la Adamah sacó al Adán de la tierra y sopló en su nariz, sopló espíritu de vida. Sopló espíritu de vida. Recuerden que en griego, neuma significa aire, aliento, hálito, viento. ¿De qué están llenos los neumáticos? Neumáticos están llenos ¿de qué? De aire. Sopló sobre la nariz aire, aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir, a respirar. Esa misma palabra es la que se utiliza en hebreo, ruaj. Tiene el mismo significado, ruaj, aire, viento, hálito, vida. Sopló vida sobre el hombre. Pero somos hechos de tierra. En ese barro está el pecado del hombre, está la fragilidad del hombre. Dios no tiene la culpa de lo que a Israel está pasando. El verso Isaías 45:9 nos dice lo siguiente. Una vasija de barro igual a otra vasija de barro. No se pone a discutir con quién la hizo. Una vasija de barro igual a otra vasija de barro. No se pone a discutir con quién la hizo. Esto me recuerda el pueblo de Israel en Babilonia, discutiendo con Dios, preguntándole a Dios y echándole la culpa a Dios de los fracasos, de su miseria, de su derrota. Isaías dice, una vasija de barro no se pone a discutir con quién la hizo. El barro
no dice al que la trabaja qué está haciendo, ni el objeto hecho por él le dice, tú no sabes trabajar. Tampoco puede el hijo reprochar a sus padres. Nosotros como vasijas de barro no podemos reprochar a quien nos hizo de barro. Dios es el alfarero. Por eso en el texto, en la tradición yavista, Dios es el alfarero, nos hace de barro. Nosotros no tenemos por qué decirle al alfarero de cómo nos hace, cómo nos hiciste, por qué nos hiciste de esta manera. No podemos reprocharle nada. También Jeremías 18:6 dice lo siguiente. ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son mis manos, ustedes en mis manos, como el barro en las manos del alfarero. Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. A veces escucho yo en la iglesia que reprochan a Dios por todo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Somos barro en manos del alfarero. No tenemos por qué reprocharle al Creador nada. Lo mismo lo encontramos en el Nuevo Testamento. Si leemos a Romanos, se me perdió la cita de Romanos. Romanos 9. Romanos 9, verso 21. El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para un uso común. Israel, dice los profetas, es de dura cerviz. A pesar de todo lo que le ha pasado, de todo lo que le ha tocado vivir a través de la historia, sigue siendo rebelde. Sigue siendo rebelde. Los dos capítulos del Génesis 1 al 2, 4, C, Dios, el escritor sagrado, con eso no quiere enseñarnos lo que siempre nos enseñan en las catequesis y que muchos catequistas que lo hacen bien, con mucho amor, pero sin la formación, quieren enseñar que a partir de la primera pareja, a partir de Adán y Eva, se pobló el universo, se pobló la tierra. No, el escritor sagrado no está queriendo decir eso. Israel nace a través de la unión de grupos. El grupo de Moisés, que se libera directamente de Egipto, de las garras del faraón. Se encuentra con el grupo abrahámico. Luego se le une los Japirú o Jabirú, rebeldes de las montañas que bajaban y atacaban las carrozas del faraón, quemaban sus ciudades, estados, y después huían a las montañas, y por esos caminos no podían los soldados subir a luchar con ellos. Y también por los madianitas.
4 grupos. Así nace Israel, la unión de 4 grupos: el mosaico, el abrahámico, los Jabirú o Japirú y los madianitas. 4 grupos se unen con un mismo fin, buscando la libertad, quitarse el yugo que les está imponiendo el imperio asirio, el imperio egipcio. Entonces, ahí se forma el pueblo de Israel, que colocan como líder a Moisés. Es su líder porque él se le escapó directamente de el centro del poder egipcio. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta en eso, como catequistas, comenzar a enseñarles estas cosas para evitar confusiones después. Cuando vemos la salida de Egipto, a veces pensamos que Moisés abrió el mar como un callejón, una columna al lado, otra columna al lado. No. Cuando Moisés salió de Egipto, el texto mismo lo dice, cruzó por el mar de las cañas o el mar de los juncos. Los que viven a orilla del mar conocen eso. En la tarde marea alta, marea baja. Conocían casi el camino para cruzar por ese lado, por esos fangos, y cruzaron en marea baja. Cabeciduros los soldados egipcios que se metieron en ese barrial, se quedaron pegados y los cogió la marea alta. También tenemos que enseñarle en catequesis, en el texto de Caín y Abel. Dios acepta las ofrendas de su pueblo. Él acepta las ofrendas. Parece que no aceptó las ofrendas de Caín y solamente se congració con Abel. No. Era un grupo. Este texto lo utilizó el pueblo de Israel, los escribas, los escritores para darnos una enseñanza. Es el problema entre los agricultores, el pueblo sedentario que se dedica a la cosecha, con los que se dedican a la crianza de ganado y dejan que su ganado se metan a las cosechas y destruyan sus cosechas. Ese es el gran conflicto, un conflicto. Este texto, es originario de otra cultura, escuchados por ellos cuando estaban en Babilonia y todo eso, y aprovecharon para darnos una enseñanza ética. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los textos de creación, con los primeros 11 capítulos del Génesis. Culmino con lo siguiente. Ewald, un estudioso de la Biblia, él propone que no debía ser el Pentateuco, sino el Sextateuco, que debíamos de incluir en ese estudio a los libros de Josué, porque es la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida. Pero esta teoría no ha tenido mucha acogida y no tiene suficiente sustento. Pero es muy bueno escuchar y leer estas nuevas teorías. Bueno, hagamos el descansito para que abramos el panel sobre las preguntas y las respuestas que deba yo corregir o dar a todos ustedes. Gracias, Albeiro, gracias. De verdad que estamos muy bien y contentos con todo este espacio que nos has brindado, especialmente con lo del video.
Vamos entonces al descansito, 5 minuticos, y regresamos entonces para que demos el paso a las preguntas y demos el paso ya como a ir concretando este tema de Pentateuco. Gracias, Albeiro. Bueno.
Adriana, te escucho. Sí, claro, ya, bienvenido Albeiro, bienvenidos los que ya se están acercando. Adrianita, dame un segundito. Sí, tranquilo, hágale. Mientras tanto, vamos a ir mirando para hacer lo de la toma de la foto. No, era que les iba a decir el texto de Ageo, capítulo 1, versos 6 en adelante, para que lo tengan y recuerden esto. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja jornal echa su salario en saco roto. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien en su conducta. Vayan a la montaña, traigan madera y construyan de nuevo el templo. Muy bien. Adrianita, yo le iba a pedir un favor. Claro que sí, porque bien puede. la semana pasada hablábamos una pregunta, una respuesta se me quedó en el aire sobre la pureza. No me acuerdo quién la hizo. Si La me está hizo escuchando, Isa, si me está Isa escuchando, Reino. Isa, yo pensé en otra pregunta, pero es que esa sí me cogió de sorpresa. La pureza. Empecemos por qué significa pureza. Significa significa sin mezcla, sin contaminación. Eso lo utilizaban mucho las religiones antiguas y sobre todo en el mundo religioso para acercarse a Dios, para acercarse a Dios, ir sin mancha, sin mezcla. Pero como la religión de Israel se va formando a través de todo su recorrido que va haciendo por Siria, por Babilonia, va integrando lo mejor de otras religiones a su religión. La pureza se volvió demasiado rito externos y no el cambio de corazón. Lo vemos en Jeremías cuando habla del verdadero ayuno. El verdadero ayuno es desatar las cadenas, no oprimir a las personas, es darle la mano al necesitado. Ese es el verdadero ayuno. No es aguantar hambre, dice Jeremías. Entonces, cuando uno va a Jeremías a ver el verdadero ayuno, ahí encuentra uno eso. Ese es un verdadero rito. Me decía quien me hizo la pregunta, ¿cómo aplicar la pureza hoy, en el día de hoy? Las religiones van cambiando y van evolucionando. El rito de ablución es un rito para acercarse uno al cristianismo, a Dios. Ya no se hace por ablución, sino que se hace por simbólicamente, pero tiene ese rito, nosotros lo conocemos como un rito que tiene santo crisma, tiene óleo de los catecúmenos y tiene el agua. Son ritos. La verdadera pureza hoy está dentro de nosotros, como lo dijo Jesús. No es lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón. Las buenas obras, el servicio, el amor, la entrega, todo esto, todo lo